De un momento, acá déjame pausar, que no veo. Bien, entonces bienvenidos a nuestro encuentro número 4 de teoría electromagnética para el paralelo A de la asignatura. ¿Sí? Entonces nuestro tema 4 corresponde a nuestra estructura del campo vectorial, del campo, la naturaleza de los campos. Acá tema 4, no 5. De todas formas, ya voy a compartir con respecto, fíjense, el tema 4 había quedado en la... Vemos nuestra parte de la naturaleza de los campos y veremos también lo relativo a nuestras condiciones para evaluar nuestros campos según la fuente que lo origina. Acero. Presente, dije, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listo, señor Acero? Andrades. Presente, profe. Listo, Andrades. Balboa. Presente, dije, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Beltrán. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, presente. Buenas tardes, listo, Beltrán. Tomara, voy a colocar el chat acá, por si acaso tiene algún inconveniente con su micrófono. Cárdenas. Presente, profe, buenas. Buenas, listo, señor Cárdenas. Chinchín. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, listo, Chinchín. Crespo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, listo, señor Crespo. Garzón. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, listo, señor Garzón. Gómez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Lascano. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Orlando, listo. Yaganate. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Maldonado. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Señor Edison. Martínez. Martínez Sixto. Se encuentra el señor Martínez conectado. Moreta. Presente, Inge, buenas tardes. Listo, Moreta, buenas tardes, gracias. Quinapaxi. Presente, Inge, buenas tardes. Listo, buenas tardes, Quinapaxi. Martínez, veo aquí que se conectó. Martínez, ya está conectado. Terán. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, listo, señor Terán. Troya. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, listo. Zambrano. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, señor Zambrano. Listo, estamos 100% de nuestra asistencia. Profe, falto yo, Quispe Carlos. Buenas tardes. Quispe Carlos. Buenas tardes, Quispe. Déjeme verificar. No, hombre, señor Quispe. Sí, dígame, Inge. Dije Quispe Freddy. No, usted es Quispe Carlos. Ajá, así es.
No me aparece, señor Quispe, acá en la lista déjeme verificarlo, pues estoy directamente desde el CIGE. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Cuándo hizo la inscripción ustedes, señor Quispe? Desde el principio del que empezó el semestre, profe. Es más, estaba ya en clases anteriores en la lista. Mm, debe ser que te anexé al final del Excel, pero como ahorita estoy acá directamente con el CIGE, vamos a hacerlo. Profe, creo que somos uno de los que somos semipresencial y no de los que están en modalidad presencial. No, acá me está indicando voy a colocar un momento la cámara para que vean. Sí, veamos un momento. Se observa acá, ¿cierto? Déjenme. Fíjense. Aquí estoy trabajando con la parte de la asistencia de ustedes con el CIGE. Y me dice paralelo a presencial y semipresencial, los dos acá. Déjenme tomar nota y de todas maneras ustedes pueden enviar un correíto a matrículas@uisrael.edu.es, bien, para manifestar la situación. Yo de todas formas voy a anotar acá que me están haciendo falta en el CIGE para hacer una matriz compartida porque si había aparecido. Profe, Ajá. anteriormente yo había enviado un correo a la ingeniera Coral pidiéndole el cambio de curso para ver si es que me puede asignar en el paralelo C o en el D. A lo mejor debe ser por eso, que ya me asignaron el cambio Debe ser por eso. No le paralelo. comunicaron. Deme un momento. Déjeme anotar aquí no su me apellido. comunicaron. Quispe Carlos. Quispe Carlos. Ajá, déjeme un momento para avanzar. ¿Quién más falta del paralelo, de teoría paralelo A? Inge, buenas noches. Marquínez, ¿sí me escucha? Sí, Marquínez, sí, yo te vi conectado. En el momento que pasé la asistencia no estabas, pero luego te vi conectado y sí. Marquínez, sí, Sí, me puso. Rafael, presente. Ya, Inge. Sí, Sí, está. ya, Inge, gracias, muy amable, muy amable. Paralelo A. Entonces, Carlos, déjeme ver si está en el paralelo, en otro paralelo. Un momento. ¿A cuál pediste que te cambiaran, Quispe? Al C, me comentabas. Sí, estaba entre el paralelo C y el D. Esos son los que reciben clases el día sábado, ¿cierto? El día sábado, sí. Bien. Déjeme, se cayó la conexión de esto acá. Déjeme refrescar nuevamente Entonces, el 28 del 0. El 2020 pidió cambio. Bien, señor Kipe, aquí yo tengo anotado, entonces esta, porque tengo acá, se me cayó la condición de acá del CIGE, no me quiere volver a abrir. Y en aras del tiempo, déjeme que durante la sesión de realización de ejercicio verifico y le confirmo yo, con respecto a si ya está cambiado al día sábado de alguno de los dos paralelos que recibe clase allí. Entonces ya esto mismo que se va a dar sábados, pero yo le confirmo si está o no está, para que usted pueda enviar una comunicación para que pueda asistir entonces en los próximos encuentros el día sábado, que es el que está pidiendo. Bien, vale, yo tener en cuenta y poner el sábado de la asistencia, pero denme un momento para verificar durante la ejecución de la parte de ejercicio del tema de hoy. Bien, entonces, hoy veremos lo correspondiente a nuestros origen del campo, la fuente
que lo producen, ¿sí? La estructura del campo y su relación con las fuentes que lo producen. Tenemos dos fuentes que producen un campo, como hemos venido trabajando, ¿bien? Campo físico, por supuesto, claro. La fuente de naturaleza escalar y la fuente de naturaleza vectorial. Ya hemos definido con respecto a nuestros tipos a lo que se refiere nuestro campo escalar y nuestro campo vectorial. Acá observamos, estimados, de manera gráfica, cómo es la representación de un campo escalar y la representación de un campo vectorial. ¿Sí? Fíjense, acá en el campo vectorial tenemos una flechita que indica hacia afuera que el campo está saliendo y de este lado tenemos las flechitas que el campo está entrando a la fuente. Es decir, que cuando acá sale de la fuente y este indica que entra a la fuente, es nuestro sentido del vector. Bien. Para escalar, ya sabemos que es una magnitud, obsérvese, en el caso de la izquierda, ahí está donde tengo la manito, implica que el campo está saliendo de la fuente y aquí está entrando a la fuente. ¿Sí? Entonces se relaciona en forma de círculo o en forma de onda como se está expandiendo, está creciendo. ¿Ok? Esa es una vista de planta, vista en dos dimensiones. Si observamos cómo sería en tres dimensiones, comenzando por el último que hablamos, que fue el campo escalar, obsérvese, habíamos dicho que era saliendo de la fuente, vean cómo está el tejido acá, mostrado en esta isometría. El campo va saliendo hacia afuera, ¿bien? El campo escalar. Y cuando va entrando, vean cómo va profundizando y genera un hundimiento. Entonces, obsérvense acá el reflejo y podemos aumentar un poco más para que se observe el reflejo que está acá, en los colores que se le está dando. ¿Bien? Para el caso del campo vectorial, el comportamiento, ya vimos, o entra o sale, pero tenemos una tercera condición, que sería el rotacional. El rotacional no es más que, imagínense un torbellino, un remolino, un tornado. Entonces, puedes girar a la derecha o puedes girar a la izquierda. Como observamos acá en la gráfica, vemos que él está en segmentos curvos. Bien, entonces los producen fuentes escalares, fuentes vectoriales. Hasta acá no hay problema, ¿cierto? Todo claro. Todo claro, ¿cierto? Inge, disculpe que le moleste. No sé si tal vez podría un momentito tomar o poner en la pantalla el título de la clase, nada más, disculpe. Relación, el tema 4, entonces tenemos la relación de la estructura espacial y las fuentes que lo producen. Bien. Para poder verificar nuestra divergencia, convergencia y rotacional del campo, en el caso vectorial. ¿Sí? Eso lo vamos a definir un poco más adelante, pero sabemos que el campo, si sale de la fuente, si entra a la fuente, bien, podemos relacionar con divergencia o convergencia, y la parte rotacional del campo es esta que observamos acá. ¿Sí? Entonces, estructura espacial del campo. ¿Cuál es la estructura espacial? La fuente que los produce y el comportamiento. Bien, entonces las relaciones con la fuente y el comportamiento. El comportamiento puede ser divergente, convergente o saliente, entrante o rotacional. ¿Correcto?
Listo, correcto. Bien, continúo. ¿Puedo continuar? Bien, continúo. Entonces, fíjense que los campos son producidos, ya vimos, por fuentes escalares que convergen hacia o emergen desde. ¿Bien? Entra o sale. Esta va en función de la polaridad de la fuente. ¿Ok? Nuestra polaridad de la fuente. Entonces, en función de esas polaridades, esas líneas de fuerza abierta, ellas nacen de las fuentes escalares positivas y terminan en fuentes escalares negativas. Eso va en función de nuestra polaridad. El carácter de divergente o convergente, descrito por Maxwell, para los campos que se evidencia analíticamente en función de una derivada longitudinal, la cual no es nula. Así que el campo lo podríamos definir como el campo enésimo es igual a X en la dirección AX. Bien, tomando como referencia una condición de coordenadas cartesianas. Estos campos, si existen, quiero que quede claro esta condición, si el campo existe de manera longitudinal, es decir, que si su derivada es de forma longitudinal, existe, él no es nulo. Y si no es nulo, por lo tanto, el campo no rota. Y lo denominamos como campos irrotacionales, ¿bien? Porque no rota. Entonces, fíjense, como tenemos nuestra condición del campo, divergencia positiva quiere decir que sale de o se aleja de la fuente. Bien, aquí obsérvese. Y divergencia negativa quiere decir que está entrando a la fuente que lo produce. Bien, claro, claro hasta aquí, señores. Sí. Bien. Fíjense que la palabra clave que estamos utilizando aquí, ¿quién es? Derivada longitudinal. Eso no es más que nuestras derivadas parciales. ¿Ok? Por otro lado, los campos son producidos por fuentes vectoriales que rotan o circulan. Si no entran o salen, por lo tanto están generando una rotación, un torbellino. Y esto es en función alrededor de la fuente que lo está produciendo. ¿Bien? Es decir, que no tiene principio ni fin porque se genera un ciclo, un bucle. ¿Bien? Así que si nosotros analizamos el campo rotacional, fíjense cómo puede ser a la derecha, a la izquierda o a la derecha. Bien, y la comparativa. La rotacional de un campo. Bien. Con respecto a quién, fíjense lo que nos dice acá. Se presenta al menos una derivada transversal o nula en función de dirección de Y. Ok. Así que verificamos nuestra
definición de campo o divergencia de un campo vectorial. Así que la divergencia de un campo vectorial va en función de la densidad de las fuentes escalares de un campo vectorial y se denomina divergencia del campo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos o decimos la palabra densidad de fuentes escalares, ¿cómo la podemos traducir? ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos por densidad? Inge, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Por supuesto, cuando nosotros decimos la densidad de fuentes escalares, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa la palabra densidad? Buenas noches, Inge. La masa sobre el volumen. La masa sobre volumen, nos dice Orlando, masa sobre volumen. Bien. Entonces, podemos traducir que la densidad es esa concentración de partículas que existe por unidad de volumen, ¿cierto? Allí nosotros vemos y podemos, hacemos una pequeña abstracción, vemos que el plomo posee una alta densidad, ¿bien? Y es más denso el plomo que el acero, ¿cierto? Viéndolo de un tipo de su parte microscópica. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si esa densidad, esa cantidad de concentración de la partícula de una fuente escalar, quiere decir que tiene una gran concentración de energía, en este caso una energía latente allí, y esa energía es la que va a producir un campo vectorial y matemáticamente se le conoce como divergencia del campo. ¿Ok? Esa divergencia de campo se traduce en forma, aunque vamos a ver en el modelo matemático, esa divergencia de campo se va a traducir realmente en forma de onda. Aplicación de esto con la asignatura o con la carrera de la vida real. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Una abstracción de esto que estamos hablando, de esta condición. ¿Cómo podemos vincularlo con las telecomunicaciones? Fíjense que estamos sacando de un punto teórico cómo sería su abstracción o su extrapolación en la aplicación real. Inge, ¿podría ser a lo mejor la forma de cómo radia una antena? ¿Cómo radia una antena? Puede ser una aplicación, por supuesto. ¿Cómo nosotros damos el ángulo? La antena radia en función de quién? De su resonancia, de su portadora o su emisora, ¿cierto? De la potencia que ella pueda tener, ¿correcto? Y esa potencia, ¿a qué se refiere? A esa densidad de fuente de energía que ella tiene allí para poder radiar la onda. Eso es correcto. Entonces, fíjense que sí tiene que ver, esta sería entonces ese modelo matemático, esa postura de concepción para una antena, cómo se esparce la onda, nuestras ondas de comunicaciones, ¿sí? Y más adelante, cuando estemos viendo la parte de onda, vamos a ver las diferentes condiciones. Sabemos que tenemos ondas senoidales, tenemos ondas de microondas, ¿correcto? Tenemos ondas
que genera cierto tipo de escaneo, y en función de la concentración de la energía que tiene esa onda, podemos, y la longitud de onda, y valga la redundancia, pero en sí la longitud de onda, lo que estamos generando, podemos penetrar más fácilmente ciertos materiales u objetos que otros. Y le pongo un caso, me adelanto a todos los acontecimientos. Nosotros tenemos Wi-Fi en nuestra casa, cierto, pero fíjense que el Wi-Fi tiene una línea de vista, un alcance máximo, y puede penetrar un bloque de concreto de ciertas dimensiones, pero cuando pasa de una habitación a otra, ustedes ven que, ¿qué pasa? Baja la intensidad de la señal, ¿cierto? Correcto. Es porque consigue dique, consigue barreras, y la energía tiende a disiparse y desconcentrarse. Por lo tanto, esa cantidad disponible de energía o de fuentes de forma genérica en condiciones escalares, recuerden entonces la magnitud, ¿sí? Aplicada a un campo vectorial, denominamos divergencia del campo. Puede entrar o salir a la fuente. ¿Cuándo sale la fuente? Cuando nosotros cedemos la energía. ¿Y cuándo entra la fuente? Cuando está la recepción. Bien, ese sería el comportamiento físico real, y acá vemos entonces como nuestro comportamiento matemático. ¿Se comprendió esta parte de abstracción? De comparación. ¿Sí? Asumo que sí, porque no hay comentarios. Bien, acá observamos, vean nuestro integral de flujo. Esto es nuestro flujo de campo, el cual está definido, nuestro flujo de campo para un diferencial de un volumen, no es más que la integral cíclica del campo con su diferencial de superficie. Entonces, fíjense, acá aclaramos fuentes escalares del campo A contenido en una variación de volumen. ¿Ok? De la condición, si el resultado del desarrollar la integral de flujo nos da tres condiciones. Nos da una condición si ese resultado es mayor que cero, si ese resultado es menor que cero, o si ese resultado es igual a cero. Bien, ¿qué pasa si el resultado de esa integral es mayor que cero? Bien, la condición del campo es divergiendo, es divergente. Bien, es decir, que las fuerzas, las líneas de fuerza de ese campo A atraviesan una superficie S en promedio desde el interior hacia el exterior, es decir, va saliendo de la fuente. Si va saliendo de la fuente, entonces él es positivo al resultado y lo consideramos, le damos el nombre de divergente. Bien. Si el resultado que obtengamos es menor que cero, la condición, el nombre que recibe es convergente. Es decir, que está, fíjense, las líneas de fuerza de ese campo A que atraviesa en promedio la superficie determinada va desde el exterior hasta el interior. Es decir, que va convergiendo. ¿Sí?
Pero si el resultado es igual a cero, si el resultado es igual a cero, ¿qué tiene que decir? Que lo que significa es que esas líneas de fuerza de ese campo que atraviesa dicha superficie, en ambos sentidos es igual proporcionalmente. Si se anulan las líneas, salen y entran en él. Bien, entre una se nos anula. Por lo tanto, no se localiza fuentes escalares en el interior de esa variación de volumen. En resumen, tenemos tres condiciones para evaluar nuestro flujo de un campo. Flujo de un campo. Eso tenemos mayor que cero, el resultado de esa evaluación menor que cero o igual a cero. Si es mayor que cero, decimos que está divergiendo, está saliendo, va desde el interior hacia el exterior. Si es convergiendo, va desde el exterior hasta el interior, o si se nos anula el flujo, no tenemos ahí sino, fíjense, líneas que entran y salen como una especie de torbellino. ¿Bien? No entran y salen, sino ellas mismas se están arremolinando allí. Claro, hasta aquí, mis estimados. ¿Se entiende? Por favor, confirme. Inge, disculpe una pregunta. ¿Ahí se aplica el teorema de Stokes? Podemos analizar nuestro teorema de Stokes de acá, pero vamos a analizar primero en función de nuestra divergencia y convergencia y después lo comparamos con el teorema de Stokes en el capítulo correspondiente. ¿Sí? Ah, ya solo, o sea, la divergencia como condición matemática, sí. Ah, ya como solo con lambda. Solo con lambda. O con, la diferencia solo con las parciales, con las derivadas. Con las condiciones. ¿Sí? Ya. Luego, sí, cuando apliquemos y veremos el teorema de Stokes, también hacemos uso de las partes parciales, pero no sabemos el comportamiento de la disipación de la onda. ¿Bien? Porque en el flujo se habla del teorema de Stokes con las leyes de Maxwell, por eso era que... Sí, pero como estamos ahorita entrando con las leyes de Maxwell, porque recuerda cuando entremos con las leyes de Maxwell ya estamos entrando en función de la parte magnética, el electromagnetismo, ¿sí? Entonces ahorita estamos viendo en la parte del campo eléctrico, ¿sí? La interacción. Entonces cuando veamos el teorema de Stokes, ya ahí introducimos nuestra ley de Maxwell. Fíjense que acá estamos hablando de ley de Maxwell, pero simplemente mencionamos la ley de Maxwell, no la trabajamos en detalle. Sabemos, o le adelanto, que las leyes de Maxwell son 4 fundamentales y una ampliada, ¿sí? Entonces, va en función de la ley de Maxwell, va en función del el flujo eléctrico, según Gauss, la condición eléctrica y la condición magnética de Gauss, ¿sí? La condición de Maxwell-Ampère, haciendo uso de la ley de Ampère la combinó, ¿sí? Y una de manera puntual. Pero todavía nos falta por llegar allí un trayecto, ¿correcto? O sea, superficies equipotenciales nada más. Superficie equipotencial, para nuestras condiciones ideales, que será superficie gaussiana. Gracias, Inge. Listo, Orlando. Bien, entonces, acá vemos, esto ya lo habíamos visto, creo que al comienzo de nuestros cursos, ¿sí? Fíjense que nos piden, se desea calcular el flujo del campo, el campo en este caso lo llamamos F sub I, de una condición cilíndrica con respecto a su parcial. Bien, observamos de manera, para el gráfico A, someramente nuestro cilindro, y en el gráfico B una porción o un diferencial, que es una porción muy pequeña de dicho cilindro. Bien, entonces ahí donde tenemos S sub 1 y S sub 2 corresponde a la superficie que va a atravesar. Bien,
Vean la condición, tenemos una altura, pero observen la porción tan pequeña, de esta es la condición B. Bien, ¿cómo sería el comportamiento de esta fuente con respecto a esta fuente? Si esto fuese una fuente y esta es una fuente, ¿cómo sería el comportamiento de esa fuente? Representativamente una con respecto a la otra. Fuera muy baja porque esta fuente es extremadamente pequeña. Fíjense que esto es como si tenemos un pastel y tomamos una pequeña porción del pastel. Ok, pero una pequeña porción, una capa. ¿Sí? Y aquí lo demostramos matemáticamente. Es decir, que nuestra integral de la superficie, bien, es igual a esa fuerza por su diferencial de superficie, lo cual sería 2pi por la altura. Este es un valor, el cual es mayor que 0. Y esta es una condición tan pequeña que es igual a 0. Es decir, que acá lo que se está es arremolinando nuestras líneas de campo de manera esquemática, sin hacer tanto cálculo en función. ¿Sí? Así que la definición matemática de la divergencia de un campo vectorial se define como el límite cuando esa variación de volumen tiende a 0 de las fuentes escalares del campo A dividido para nuestro diferencial de volumen. Aquí, ¿quién me puede decir qué significa esto que está a la izquierda? No lo que yo acabo de mencionar, esto que está a la izquierda, esto lo vimos. ¿Bien? ¿Quién podemos decir que sería este señor? Esto lo vimos. El operador Nabla, ¿no es, Inge? El operador Nabla sería solo sin él, ¿cierto? Si tapamos aquí, eso es correcto. Si colocamos con la A, entonces estamos hablando de nuestra divergencia del campo A. ¿Bien? Solito es el operador Nabla. Multiplicado por el campo es la divergencia. Y fíjense que de nuestra condición de límite, cuando ese volumen sea muy pequeño, tiende a 0, como vimos en la lámina anterior, el diferencial, podemos integrarla y fíjense cómo se me comporta. Bien, el límite de esa condición, la inversa de la variación del volumen multiplicado por la integral del campo vectorial por su diferencial de superficie. ¿Sí? Bien, ya vamos a ver todo esto en la parte analítica. Bien, acá decimos más de lo mismo, las condiciones que si obtenemos nuestra divergencia al campo, por definición, podemos trabajar con el límite cuando esas fronteras tienden a 0 de ese volumen. Eso es lo que nos está diciendo allí. De otra forma, ¿no? En coordenadas generales, la divergencia para un punto P, bien, fíjense que acá esto viene siendo un cubo, tiene 6 caras y el punto P está acá y tenemos la cara ABCD, la cara BN o C, bien, la cara opuesta o la cara superior que es AMNB. ¿Ok? Entonces tenemos 3 caras visibles y 3 caras no visibles, que con solo calcular las visibles, por supuesto que las invisibles sería lo que tenemos que multiplicar ahora por 2 porque son caras iguales. Bien. En síntesis, fíjense que desarrollamos la integral de volumen para los puntos M, N o P. Estoy hablando de manera genérica, general.
del campo subdiferencial que atraviesa la superficie con respecto al punto P. Y era lo que habíamos obtenido en nuestras condiciones. Factor de escala que está tabulado en la tabla 1.1. Bien. Igual análisis para la siguiente cara, ya lo habíamos visto, ¿correcto? En nuestro divergencia del campo. Los análisis para las caras posteriores. Pero lo que nos interesa a nosotros sería un comportamiento. Fíjate, aquí tenemos la variación, nuestro campo, nuestra divergencia del campo por nuestro factor de escala en las tres ejes. Bien, nuestro factor de escala para los tres ejes y por nuestro diferencial de crecimiento en el eje, en cada uno de esos ejes. Ahora volvemos a retomar y vemos que este tabla o este cuadro 1.6 la llamamos la divergencia de un campo en los diferentes sistemas de coordenadas, cartesiana, cilíndrica y esférica. ¿Correcto? Por favor, visualícenlo, imprímanlo, transcríbanlo. Bien, tenemos entonces en mi operador de divergencia multiplicado por el campo. Mi operador de divergencia para el caso de cartesiana, aquí lo observamos muy fácil. La parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y y la parcial con respecto a Z. ¿La parcial de quién? Del campo. ¿Cuál campo? A su X, a su Y a su Z, donde exista. Para las tres condiciones. ¿Correcto? En la cilíndrica no es más que la parcial de ρ, diferencial de ρ, del campo, y el campo, como está en cilíndrica, corresponde a la condición X ρ a su phi. ¿Bien? Correcto, bueno, entonces, denme un momento. Inge, pero este es el producto punto nomás, ¿no es cierto? Este es el producto punto. Acá tenemos el producto punto de A, de la divergencia. Pues digo, ese es el producto punto, porque en el producto cruz es el rotacional. Es el rotacional. Vaya. Bien, pero acuérdense que hay una condición particular, Orlando, para ver si es rotacional, tiene que dar su resultado igual a 0, ¿cierto? Ah, sí. Ajá, y ahí entonces aplicamos el producto cruz. Mientras, lo primero que debemos ver, evaluar si él es mayor que 0, menor que 0, igual a 0. Entonces lo hacemos a través de nuestra condición que tenemos acá, que sería nuestra diferencia del campo. ¿Correcto? Claro, porque en el rotacional, para que sea 0, es porque es un camino cerrado. Es un camino cerrado, un bucle, un ciclo. Claro, ¿bien? un ciclo. Un ciclo. Entonces, allí entonces podemos hallar nosotros, a partir de esa rotacional, podemos hallar la función del campo que nos produce ese rotacional. Esa es nuestra función potencial de campo. Esa es la palabra, la función potencial del campo. Bien, que también lo vamos a ver, no se preocupe. Todo eso va hasta acá. Bien, me permite un momento voy a compartir otra lámina. ¿Sí? Bien, vuelvo a retomar y tenemos un ejemplo, tenemos un ejercicio. ¿Ok? Tenemos nuestro ejercicio y nos dicen, fíjense,
obtener la divergencia del campo, es decir, tenemos que ver si es divergente o no, y el campo en coordenadas cartesianas llamadas X, Y, Z. El campo es el siguiente, el campo es X cuadrado Y, coma, X más Y, coma, X, Y, Z. Es decir, que el campo tiene coordenadas para X, para Y y para Z, ¿cierto? El campo existe ¿en dónde? Existe en un volumen, existe X, Y, Z. ¿Qué nos están pidiendo? Que obtengamos la divergencia de ese campo. Yo le pregunto, ¿cuánto es ese valor de esa divergencia? ¿Será mayor que 0, menos que 0? ¿O no tendrá divergencia? Sería igual a 0. ¿Qué creen ustedes? Bien, fíjense, muestro la lámina. Muestro la lámina. Y observe lo que tenemos acá. La divergencia del campo, ¿quién es? Así que nosotros lo que vamos es a tener, lo que pasa es que no tengo el editor acá, no me funciona, la parcial del campo para X, Y, Z de cada una de sus condiciones. ¿Qué vamos a trabajar? Esta condición acá. Donde vaya X, donde vaya Y y donde vaya Z. Como decía Orlando, nuestro producto, punto. Bien. Correcto. ¿Se entendió? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O qué? ¿O hay alguna discrepancia, alguna duda? ¿Alguien de ustedes quiere tomar la palabra y hacer una aclaración? Bien. ¿Cuánto vale el campo? ¿Cuánto vale el campo? Fíjense nuestra divergencia. Este señor sería nuestro campo 1, campo 2, campo 3, o campo para X, Y, Z, ¿bien? Las condiciones del campo para 1, para 2 y para 3. Simplemente estamos en una condición de variable. Es decir, que el primer señor, la parcial de el campo de X cuadrado Y diferencial sobre su diferencial de X. Vamos a derivar parcialmente con respecto a X, aquí. Esto. Aquí las condiciones en X, aquí las condiciones en Y, condiciones en Z. Y aquí vamos, aquí lo que me indica esto que vamos a derivar con respecto solamente a X. Las demás variables se comportan como constantes. Aquí vamos a solamente derivar con respecto a Y y aquí con respecto a Z. En función de esto, obsérvense que la primera derivada con respecto a X, ¿quién es? Aquí lo podemos ver, X cuadrado por Y. La derivada de X cuadrado es 2X por Y. Aquí la tenemos. La segunda derivada, la derivada con respecto a Y, es la derivada del campo con respecto a Y. ¿Existe Y? ¿Existe Y aquí? No existe Y, entonces esta condición es 0. Bien, esta condición es 0. Y acá existe Z, por supuesto, entonces Z es 1, la derivada de Z es 1, porque Z tiene potencia de 1, y me está quedando 1 que multiplica a XY. ¿Bien? Así que nosotros realizamos, tenemos 2XY más 1XY da igual a 3XY. Ese señor es mayor que 0 y ese señor está saliendo, es divergente, ¿cierto? Orlando. Sí. Correcto.
Martínez. Inge, Ajá. Inge, ¿por qué es mayor que cero? ¿Por qué mayor que cero? Porque, fíjense, no tenemos las condiciones allí como está, sin que nosotros consideremos que X o Y sea igual a cero, pero una variable, considerando que sea para una condición de Y mayor que cero, este valor que va a dar este número, supongamos que X valga 1 y Y valga 1, ¿cuánto vale acá en la expresión del campo? Valdría 3, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Y si le doy valores negativos? Si le da valores negativos, ¿cómo sería? En este caso, sería menos, sería negativo, ¿cierto? Sería entrando, sería de convergencia. Y si le das 0, sería en la condición rotacional. Pero yo cuando dije que era mayor que 0, porque la expresión acá, sin condiciones iniciales, cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z, bien, es una expresión que se está viendo que es de carácter positivo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Que si hay alguna condición adicional de las condiciones iniciales para saber cuánto vale cada una de ellas o nos dan el valor, entonces allí sí vemos como tal, pero ahí vemos que la condición como está innatamente, ahí sería positiva. Si nuestra condición es 0, fíjense porque el resultado, ¿qué estamos analizando realmente? ¿Qué estamos analizando? El resultado de esta divergencia de este campo. ¿De quién? De el triangulito invertido por F. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió acá la condición de la aplicación de la divergencia del campo? Vean, le formulo el siguiente enunciado con la siguiente gráfica. Obtengamos la divergencia de F, del campo F, y el campo F ese que tenemos allí indicado, este señor que tenemos aquí indicado, ¿dónde está el campo F? Aquí, en esta arista. Y él tiene, es F de Fx, dirección a su X, Fy, dirección a su Y, Fz, dirección Fz. Por unidad de volumen, si el flujo neto va hacia afuera, bien, si el flujo neto va hacia afuera hasta reducirse a un punto, ¿cuál sería la divergencia de dicho campo? ¿Cómo cree usted que lo podrían estructurar? Bien. A ver, vamos a dar unos minutos para que lo interpreten y me lo planteen, me digan cómo quedaría el planteamiento. Bien. Correcto, ¿todos de acuerdo? Inge, pero ahí no tiene que hacer la integral de superficie. Se está moviendo por unidad de volumen. ¿Cómo sería la integral, Orlando? Es que ahí debería ser, o sea, como ahí la integral de superficie debe ser 1 sobre volumen, ¿no? El volumen debe ser una constante. 1 sobre el valor del volumen. Porque el flujo está atravesando una superficie, ¿bien?
Claro, pero sigue siendo superficie. Veamos. ¿Qué tenemos acá? Nuestra divergencia en el punto correspondiente. Bien. ¿En qué tipo de coordenadas? Cartesianas, ¿cierto? Sí. Sí. Lo que usted me decía, Orlando. 1 sobre el volumen, que es la constante, ¿cierto? De la integral de superficie del campo por su diferencial de superficie. Entonces, ¿cuál es la superficie? ¿Cuáles serían los límites de integración de la superficie? Que es lo que nos faltaría determinar allí, ¿cierto? Y vea dónde está el punto P. Ah, ya. Sería delta X, delta Z y delta Y. Ajá, es el crecimiento, la variación, ¿verdad? Claro, sería X más delta X. Como el límite, algo así. Ajá. Y entonces, ¿cómo plantearíamos, cómo sustituimos ahí la ecuación, nuestra integral? Para todos, por favor, todos participemos. Porque la idea es el análisis de este ejemplo de manera grupal y el máximo entendimiento. ¿Cuál es el volumen? Orlando, ¿cuál es el volumen? Inge, el volumen sería la multiplicación de delta Z, delta X y delta Y. Correcto, porque es la variación para Z, para X, para Y, para Z. Entonces, en la parte de acá afuera de la integral seremos 1 sobre el volumen. El volumen es lo que ustedes me acaban de decir, delta X por delta Y por delta Z. ¿Bien? ¿Correcto? Sí. Sí, Inge. ¿Y cuál sería el campo entonces? El campo sería esto, mi estimado. El campo sería la parcial, lo que vamos a tener, lo que vamos a presentar aquí, vean. ¿La parcial de quién? Del campo en X con respecto a su derivada en X, más el campo en Y con respecto a la derivada en Y, más el campo en Z, la parcial del campo en Z con su derivada en Z, ¿correcto? Sustituyan ahí en su cuaderno y denle forma, ya sabemos quién es el volumen. Y ahora, porque la integral del campo, ¿quién es? Cuando yo integro la integral del campo, la integral de diferencial de superficie del campo es para dos condiciones, ¿cierto? Bien sea para X o Y, bien sea para X o Z, o bien sea para Z y Y, ¿verdad? Porque estamos hablando que están en dos condiciones acá, porque es lo que estamos viendo, ¿cierto? La superficie, el volumen, la superficie y la superficie. Para X, Y, Z. Entonces tenemos dos condiciones simultáneamente. Bien. Y fíjense dónde está el punto. Fíjense dónde está el punto.
Mostremos entonces, a ver si está como ustedes habían o han experimentado. Sabemos acá que el volumen entonces delta X, delta Y y delta Z, ¿cierto? Y el campo, tenemos el campo acá, fíjense que el campo está en 3 direcciones, pero como una superficie va a ser ¿para quién? Para las combinaciones de X con Y o X con Z o Y con Z, ¿cierto? Para 2 condiciones, ¿correcto? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Visualicemos entonces. De manera, acá, fíjense el volumen, ¿cierto? Ya sacando nuestras condiciones de la integral, entonces fíjense, para f de x, si esta es la divergencia, bien, estamos hablando de las condiciones y y z más el campo. Estamos tomando todas las condiciones, primero del campo en x y luego el campo en y. Bien, ¿por qué 2 condiciones? Porque fíjense que una está a la izquierda y otra está a la derecha. Por lo tanto, tomamos la condición de x a la izquierda, que sería aquella, y a la derecha, que sería esta. La condición de y a la izquierda y la condición de y a la derecha. La condición de z a la derecha y la condición de z a la izquierda. Bien, por eso es que ustedes ven aquí menos x, menos y y menos z, porque estamos evaluando. Recuerden, vean acá que la figura, este rectángulo está en todo el centro, en la mitad del medio. Bien, entonces tiene componentes hacia la derecha y hacia la izquierda cada uno de los ejes, ¿correcto? Por eso es que aparece allí el menos x o menos y o menos z. Bien, y fíjense entonces que tenemos, y nuestro punto nos dice que él va saliendo, va entrando. ¿Cómo nos dicen nuestras condiciones iniciales? Veamos. El volumen, si el flujo neto va hacia afuera, hasta reducirse. El flujo neto va hacia afuera. Esa condición debemos evaluarla. El flujo neto va hacia afuera. Y fíjense dónde está el campo, el punto P. Quiere decir que él va hacia afuera del punto de la fuente, va hacia acá, hasta reducirse. Por lo tanto, la que vamos a sacar la derivada parcial de esta es la parte positiva, que es la que está, no va hacia afuera, es la parte contraria. La parte que va hacia afuera, por eso que la colocamos en x, cuando derivamos, y eso nos mantiene constante para x, acá f de x, y por lo tanto nos queda la condición en bien, de la dirección del crecimiento en y y en z. Y esta es nuestra parte del vector correspondiente al crecimiento. Por lo tanto, cuando tenemos el volumen de acá, este señor, y término a término podemos cancelar varias. Este nos está quedando aquí lineal, 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 que es este señor que me aparece aquí. Bien. Ahí tendríamos entonces la solución a esa condición del problema. Analícenlo. ¿Alguna duda? Como decía Orlando, profesor, el volumen es constante y vamos a derivar en función de la superficie. Y ahí se está observando que tenía razón. Correcto. Bien, Orlando, a lo comentado de tu parte. Inge, una pregunta. Ajá. ¿Qué signo es esa O que está ahí en el delta X? Ah, ¿A qué hace referencia? eso es lo que quiere decir, que va desde el origen hacia el crecimiento que va a tomar delta X al cuadrado. Del punto de origen, ¿sí? Del centro, pues. ¿Y por qué al cuadrado? Porque crece hacia la derecha y crece hacia la izquierda. ¿Bien? Hacia afuera. Esta O, ¿cierto? Esta O. ¿Correcto?
Esta O va de aquí en función del origen de aquí de coordenadas, del origen de aquí. Bien. Ya ganaste. Cuénteme. ¿Y la línea del delta X cuadrado, a qué hace referencia? Ah, esta línea lo que quiere decir que es como la especie del vector. Esto me quiere decir que es la dirección del vector, que él está en la dirección de la dirección vectorial del cuadrado, ¿cierto? Que fíjense que va en función de este volumen. Simplemente es nuestra condición que después simplemente aquí el autor lo acotaría en función de que, bueno, tenemos esta delta X aquí, que va desde el origen para acá, o también va desde el origen hacia atrás. Pero como es al cuadrado, tomamos entonces, su valor siempre va a dar positivo. Bien, eso es lo que está aplicando, que es la consideración de ese análisis. ¿Sí? Ya, Inge. Listo. Profe, ¿me puede ayudar con una inquietud sencilla? Claro, por supuesto. Justamente en lo que dice uno sobre delta X, delta Y, delta Z, abrimos corchetes. ¿Por qué ahí después del corchetes, o sea, va acompañado con el signo negativo? Aquí, este signo negativo. Sí, profe, así es. Ajá, bien. Este signo negativo se refiere que, fíjense, ¿dónde tenemos el punto F del campo? Aquí, ¿cierto? Y la condición me dice que va hacia afuera. Cuando lo que estamos aquí homologando todos los signos negativos de un lado de X, Y, Z, fíjense aquí, observen aquí que aquí está, se observa lo que está reordenado, todos los signos negativos, bien, y todos los positivos en esta condición, en este arreglo. ¿Por qué? Porque tenemos hacia la derecha, por ejemplo, fíjense, en X tenemos, esto es X positivo, ¿cierto? Sería este que tenemos acá más. Y como va hacia afuera, fíjense, donde tengo el cursor de aquí hacia acá, ¿corresponde a quién? A X negativo, ¿cierto? Vuelvo a repetir, de aquí hacia acá ¿corresponde a quién? A X negativo. Entonces, el campo simplemente lo que está haciendo el análisis para los dos casos, ¿sí? Para el caso negativo y para el caso positivo, pero realmente el resultado va en función de, aquí es lo que se está mostrando en el análisis vectorial, pero el campo va, fíjense, la parcial va con respecto a quién. Si nosotros hicimos esto en función de quién, de la parte positiva del campo. No es más que si nosotros tomemos y digamos el campo de X, ¿dónde va X? F de X a de X. Bien, derivamos con respecto a F de X, nos está quedando el campo F, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando F igual a F de X a de X dividido para la parcial de X. Ahí sería 1. Simplemente me está quedando en la dirección, ¿quién? En la dirección a su X. Bien. ¿Qué es lo que están diciendo? Acá lo que están dando es un análisis rimbombante. Se está dando un análisis rimbombante de la condición vectorial de la derecha y a la izquierda. Bien, ¿qué pasa si nosotros, por favor, hagamos este análisis? La parcial del campo en X dividido para la parcial en X, ¿cuánto daría? Y ya sabemos cuánto es el campo, si sabemos que el campo es este que tenemos acá. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría esa parcial? Recuerda que el campo es f de x a su x más f de y más a su y. Bien. F de x a su x nos está quedando, fíjense, nada más que la derivada. Esta se nos mantiene constante con respecto a ¿quién?
a la condición de su volumen. Si quedó algo de duda, veamos el siguiente ejercicio y luego regresamos acá y vemos si aclaramos la duda o no con los ejercicios. Dígame. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos los valores que están desde el paréntesis para el lado izquierdo y del paréntesis para el lado derecho, ¿eso se simplifican entre sí o por qué al final solamente tomamos el AFX sobre AX y toda la respuesta final? Se simplifican entre sí porque positivo y negativo se me anulan, ¿cierto? Porque están creciendo en la misma magnitud. ¿Correcto? Por eso al final me está quedando es la ecuación general de divergencia. Lo que pasa es que en este momento, fíjense, ustedes pueden visualizar, trato de dar esto y dar, aquí vean, para poder dibujar, y el software no me lo permite porque mi máquina, fíjense cómo se pone a pensar, porque tiene unos drivers desactualizados. A través de la universidad, logré adquirir un nuevo computador y una pizarra óptica. Bien, está lista, pero como el pico y placa, tengo que ir a buscar a donde me dijeron, porque no me lo pueden traer a domicilio, tengo que esperar o el día viernes o el día jueves, entonces iré el día jueves, que es donde puedo mover por el pico y placa, o el día viernes. Bien, porque... y ya entonces en nuestro próximo encuentro, bueno, podemos hacer la pizarra y podemos hacer la tipo pizarrón y no me desgasto tanto la muñeca con el mouse, sino con el lápiz óptico. Y podríamos más fácil hacer como en la pizarra. Pues. Bien. Le pido un poquito de paciencia hasta el próximo encuentro, que ya debería haber tener solventado esta condición, esta situación. Dígame. Podríamos dejarle como algo pendiente, pues de esto, como usted dice, ya la próxima clase ya va a tener todas las herramientas y todo para... Por supuesto, la próxima clase podemos comenzar el inicio retomando la lámina y realizando el análisis. Gracias, muy amable, Inge. Perfecto. Veamos este otro ejercicio, por favor. Nos dicen, esto es un poco menos abstracto. La densidad de flujo magnético lo llamamos B, mayúscula. Alrededor de un alambre muy largo que transporta una corriente, la cual es circunferencial e inversamente proporcional a la distancia al eje de dicho alambre. Bien. Y nos pide que calculemos la divergencia de ese campo magnético. Sabemos que el alambre no es más que una condición de qué tipo, de coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Sí. Un alambre es una condición de coordenada cilíndrica. Bien. ¿Correcto? Así que nos estaban diciendo que obtengamos la divergencia de ese campo magnético. Bien, si nos dan que el flujo magnético, fíjense, el flujo magnético, vean la condición que entonces aquí, el flujo magnético, lo que llamado B, alrededor de un alambre muy largo, que transporta una corriente, es circunferencial inversamente proporcional a la distancia
al eje del alambre. Por lo tanto, ¿qué podemos intuir nosotros allí, por favor? ¿Qué podemos analizar? La densidad de flujo magnético alrededor de ese alambre muy largo que transporta la corriente es una corriente circunferencial inversamente proporcional al radio. Bien. Es decir, que la corriente, ¿cómo la denotaríamos? La corriente podemos llamarla I, podemos llamarla como cualquier constante, podemos llamarla A, podemos llamarla C, podemos llamarla K. Pero ahí, Inge, el flujo no es igual a cero por lo que ya está cerrado. Ah, pero El todavía campo, o sea, estamos hablando del flujo magnético. el divergencia Ahí, flujo pero ya, magnético. Y por definición, Orlando, ya tú sabes que el flujo magnético no es más que un rotacional, claro, ¿cierto? No entra ni sale. Pero ajá. ¿cómo podemos demostrarlo matemáticamente? En función de estas condiciones iniciales. Eso que tú O sea, dices. primero deberíamos, por la diferencia, o sea, como es la convergencia, pero en rotacional. Perdón, la convergencia, bueno, Sí, pero aquí nos piden que la convergencia no, el rotacional. ¿Sí? Aquí nos piden que tengamos la divergencia del en campo coordenadas cilíndricas sería en Inge. coordenada cilíndrica, ¿bien? Entonces, para todos, fíjense, nos dice que la corriente que transporta es inversamente proporcional a la distancia con respecto al eje del alambre. Es decir, que I dividido para R, el radio. El eje del alambre va desde el centro hacia la periferia, ¿cierto? No importa el tamaño, el diámetro que sea, el radio que sea. Si inversamente proporcional, lo que nos quiere decir que ese señor es esa constante corriente y es dividido para R, o la constante corriente A, o la constante corriente B, o la constante corriente C. En este caso B no, porque es el flujo magnético. Por lo tanto, fíjense que es un alambre y se está moviendo en el eje de la Z, ¿bien? Así que, fíjense, coordenada cilíndrica, el flujo se está moviendo. K, la constante eléctrica, dividido para la inversamente proporcional al eje, dirección phi. Coordenada cilíndrica. Coordenada cilíndrica. ¿Se recuerda de la tablita? De la tablita habíamos visto esto de la coordenada cilíndrica, ¿bien? Así que de la tabla tenemos esto. Bien, ¿dónde existe el flujo? ¿Dónde existe el flujo? El flujo existe en este señor. En este señor y en este señor no existe, porque está netamente rotacional, ¿cierto? Alrededor, la palabra me lo dice aquí, el flujo magnético alrededor de un alambre, como decía Orlando, el flujo magnético es rotacional, da giro, da vuelta. Pero acá nos están afirmando que el flujo magnético alrededor, están diciendo el caballo blanco de Bolívar, ¿bien? Entonces, existe aquí y no existe ni aquí ni aquí, como observamos, vean. ¿Sí? Es decir, que bajo estas condiciones y a medida que él se vaya alejando o acercando, se va cambiando su condición. Por lo tanto, la divergencia de un flujo magnético es cero porque no tiene divergencia, él tiene es rotacional. Y si nosotros derivamos, vean, derivamos esta condición, ¿quién es B? B es igual a K sobre R, ¿sí? Por lo tanto, va a dar, cuando nosotros coloquemos acá, fíjense, R se cancela. Cuando tenemos R, este señor, hacemos para phi, entonces esto es cero. Bien, por lo tanto todo esto es cero, así que la diferencia es cero. ¿Se entendió? Este sí está mucho más claro. Así que, en ese sentido, un campo cuya divergencia es nula se denomina un campo senoidal. ¿Bien? O rotacional. ¿Ok?
¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Creo que no se entendió mucho porque no me responden. Sí, Inge, yo sí entendí. Perfecto. Para los demás, deriven por favor parcialmente esta condición 1 sobre R, la parcial de K sobre R dividido para la parcial de phi. ¿Cuánto da eso? Eso da 0. ¿Cierto, señor Orlando? Ya usted lo creo que lo había... Sí, Inge, porque como está en función de R y En R función es la de R constante. y la constante, y vamos a derivar como un producto, vamos a derivar con función a phi y phi no existe. Entonces, toda la expresión es 0. Bien. De todas maneras, mis estimados, ya en el próximo encuentro debo tener la pizarra, espero, porque ya está adquirido. Y de esta manera retomamos esto en los primeros 15 minutos de la clase, que ustedes ya van de su parte, van analizando o refrescando sus derivadas parciales. Este sí lo podemos hacer. Por favor, me dice que obtenga la divergencia de este campo y yo le hago la pregunta, ¿este campo está en qué condiciones? ¿Qué tipo de coordenadas? Cilíndrica, Inge. Cilíndrica. Entonces, ya sabes cuál es la condición de la coordenada cilíndrica, ¿cierto? ¿Sí? Las parciales de la coordenada cilíndrica. Bien. Nuestras parciales de las coordenadas cilíndricas. Estamos hablando que sería esta tablita, ¿bien? La coordenada cilíndrica, ¿ok? Sí. Tomen un momento la fotico con el celular, que no la retomé en la página allí, para poder aplicar nuestra divergencia de ese campo en coordenada cilíndrica. Bien, ¿ya la tomaron? Me imagino que sí. Allí. Por favor, sí, dime cuánto sería. El resultado mientras me tomo un vaso de agua.
Bueno, 3. Es que es 2R. ¿Qué falta? Si es 2R, aquí es R. Bien, ¿cuánto dio, mis estimados? ¿Cuánto le dio? Inge, a mí me dio... ¿Cuánto, Orlando? 1 más 2R coseno... 2R, perdón, 2Z sobre R coseno phi más 2R. 1 sobre R, ajá, 1 sobre R, Z coseno de phi más 2. Más 2R. Más 2R. Correcto. Bien, veamos quién más le dio así. Por favor, del resto de los integrantes. ¿Quién más? Estamos haciendo los cálculos. Bueno, bien. Sí, mostramos. Bien, veamos entonces. A ver, para ayudarlo un poco en este sí está totalmente fácil. Vamos a realizar las derivadas parciales en coordenadas cilíndricas de este campo F, de las condiciones R, condiciones phi y condiciones z. Bien, este es 2 a su z. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos la condición, la divergencia, bien, del arreglo que nuestras condiciones, simplemente no se detalla, pero este señor, la derivada parcial de R al cuadrado sería, ¿cuánto? Sería 2R, ¿cierto? 2R, 2R en el numerador dividido por un R, nos está quedando solamente un 2, ¿cierto? En esta condición aquí, ¿sí? Ya después de hacer la multiplicación. Bien, entonces serían 2 más 1 sobre R, como tenía Orlando, como había dicho, de Z coseno de phi. Inge, es que en la fuerza de arriba le faltaba el R cuadrado. Por eso a mí no me salía esa respuesta que estaba ahí. Ciertamente, aquí, para que el campo va a decir, aquí falta un R cuadrado, un error de la parte de la edición.
¿Sí? Fíjense, de R cuadrado a su R. Y al último también, Inge, es 2R. Aquí es 2, pero aquí la condición es 2R a su R, ¿cierto? Dirección Z. Sí, a sub Z. Sí, esta 2R aquí a su Después Z. a mí no aquí, me la salía Z. esa respuesta. Ok. Entonces, la que le dio acá en Orlando, por favor, bajo estas condiciones de acá, que esta tendría que ser entonces la valedera, porque si no la estoy, ya tendríamos dos respuestas. Esta que está correcta en función de esta, y esta si el campo fuera ahora esta. ¿Cuánto sería? Escríbanoslo por el chat para visualizarlos todos. Entonces, fíjense, tenemos dos ejercicios que podemos, con diferentes, dos ejercicios y dos resultados. El primero, que sería R, así tal cual como está colocado, y el segundo, que podría ser el segundo campo que tenemos con R cuadrado y 2R para Z. Entonces, Orlando, por favor, muéstranos por el chat. No te puedo dar el compartido, el asistente, porque no responde mi compartición de pantalla con la pizarra. Bien, entonces fíjense, así sería, R1, perfecto, Z sobre R coseno de phi más 2R. Ahí estaría correcta la expresión que tenemos en grande, esta que tenemos acá por a todos, por favor. Y si el campo ahora es R al cuadrado a su R, esta se mantendría de igual condición, y aquí sería 2R de A sub Z, entonces sería esta la solución. ¿Correcto? Entonces acá en ambos casos vimos que esa divergencia es diferente de cero, por lo tanto no es un campo rotacional, puede ser divergente o puede ser convergente, ¿cierto? ¿Se entendió allí esa conclusión? Correcto, señor Andrades, cuénteme, correcto. Sí, profe, correcto. Lo que pasa es que estoy con unos problemas de conectividad. Está desconecta y conecta el internet. Sí, ahorita a mí también se me presenta intermitencia, no hay problema, yo comprendo la situación. Bien. Señor Yaganate, señor Gómez, señor Garzón, ¿correcto? Bien. Bueno, mis estimados, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, fíjense que para hacer un pequeño cierre de la clase, ya habíamos trabajado lo que era la divergencia de nuestro operador de Nabla y la divergencia de los campos, pero en la parte de definición, en el tema anterior, porque nos enfocamos más hacia el análisis de diferenciación vectorial, ¿sí? Geométrica vectorial. Acá trabajamos nuestro desarrollo de la divergencia y sí observamos que nuestro desarrollo nos da diferente de cero, entonces el campo existe de manera divergente o de forma convergente hacia la fuente,
pero no rotacional. Si esto diera 0, como el caso del campo magnético que vimos anteriormente, ese sí estamos hablando que estamos en presencia de nuestro rotacional del campo. Y hasta ahí llegaría la respuesta, salvo que nos digan las siguientes condiciones iniciales. Evaluar la condición del campo para el valor de las variables correspondientes, o si el campo da 0, que era lo que me comentaba hablando al comienzo de la clase, entonces debemos determinar, nos piden determinar la función potencial del campo. Esa la determinamos con ciertos parámetros, ciertas condiciones de desarrollo por las cuales se van a dar más adelante, pero la condición sine qua non, el requisito fundamental es que el campo, esa divergencia es de igual a 0. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, hasta acá nuestro tema de hoy. Hay un deber allí de la semana 4, de manera que tengo que revisar. Pero básicamente está en esta y estaríamos viendo en nuestro próximo encuentro. Por favor, no dejen de subir los deberes. ¿Sí? En el caso del señor Quispe, el señor Quispe nos pasó en la hora y no pudo verificar, pero yo lo tengo anotado acá, el día sábado. Si usted aparece en la lista de asistencia, yo lo coloco asistente, porque ya sé que está para... Yo acabé de revisar ahorita en el Sigue mi horario a ver si cambió, pero no, mi horario se mantiene igual. Es más, el primer deber que usted envió igual está subido en la semana 1. Entonces apareces en la semana, apareces, todavía no te ha cambiado, más sin embargo no aparece en el SIGE de esta semana. Ok, entonces yo voy a mandar un correíto, no voy a mandar un correíto, un compartido que tenemos allí y voy a hacer la observación. Perfecto. Sí, porque debe ser que igual, te desincorporaron, pero no te han anexado al otro. Debe ser, pero igual, o sea, estoy matriculado en plataforma en el paralelo A, o sea, no habría inconveniente de subir ahí los deberes, ¿cierto? No habría inconveniente de subir ahí los deberes con el paralelo A, pero cuando lo normalicemos se desmatricula en el A y se desmatricula en el correspondiente. Sí, para el momento que yo vaya a cargar las notas, no me pueda generar confusiones, o usted está pendiente de eso y me hace acuerdo y en un momento para yo hacerlo en el registro interno mío, llevar control. Ponerle ahí cuando descargue la hoja de cálculo. También pueden seguir subiendo en el A. Mejor vamos subiendo en el A. Usted me indica y yo coloco allí cuando descargue los deberes para hacer la sumatoria, le coloco que usted está asistiendo en el paralelo C o D, no sé, en este caso el que le pasaron el día del sábado. O sea, no tendrá inconveniente, profe, si me quedo en este paralelo. Igual voy a redactarle un correo a la Inge Coral para explicarle que mejor me quedo acá en el A, porque si no va a haber más problemas. Ok, perfecto. Entonces también aproveche y envíale uno con copia o le envía al correo que dice matrículas, NS con plural, matrículas, @israel.edu.es, manifestándole que no apareces en el aparecía y ahora no aparece. Listo, Inge, muy amable, gracias. Listo. Bueno, mis estimados estudiantes, nos vemos el próximo encuentro. Dígame.
Una consulta. ¿Los deberes es necesario que se haga en hoja en blanco, como usted dice? ¿No se puede hacer No, por ahí en el cuaderno? hágalo en su cuaderno. Yo lo había hecho en hoja, en A4, que lo había dicho en A4, pero no, estamos en una situación donde no lo voy a mandar a buscar hoja a las calles y a recorrer calles por mi acción, sino que simplemente hagan en su cuaderno, eso sí, a mano, y me lo toma la foto y lo convierte en PDF, eso sí. Gracias, Inge. Listo, para todos, sí, para todos. De todas maneras voy a editar eso, ya lo han subido, pero los nuevos no lo voy a colocar en hoja blanca, A4. ¿Correcto? Ingeniero. Sí, dígame. Consulta. La tarea en la semana 2 sobre el resumen del video 1 y 2. Sí. Ese está para el 2 de mayo, ¿correcto? Sí, hasta el 2 de mayo. Yo extendí la fecha hasta el 2 de mayo. Ya, lo que pasa es que yo ya había subido antes, pero no puedo editar el deber para subirlo. Se me perdió el link, solo se quedó ahí el deber. Pero me falta todavía de la semana 2. Entonces, ¿me podría ayudar para editar el deber? Habilitar el link en la entrega del video 2, ¿sí? Sí, el de la semana 2. El video de la semana 2, ok. Para todo. Para subir el deber, sí, por favor. Bien, perfecto. Bueno. Mis estimados, ¿alguna otra pregunta? Correcto. De momento no. De mi parte, entonces, muy buenas noches, porque ya voy preparándome, tengo la otra clase también. Listo, Inge, muchas gracias. Listo. Que pase bien. Pasen bien, cuídense. Una buena noche, estimados. Adiós, Inge, buenas noches. Hasta luego, Inge, buenas noches.